Masejet Gitin, Daf Nun Alef Amud Alef 51a, pero comenzamos las últimas 13 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, En Motzim la Ajilat Perot. Mencionamos en la Mishnah hace un par de clases que hay 4 casos en los cuales el acreedor se puede cobrar del deudor únicamente y solamente de tierras libres, tierras Benejorim, tierras disponibles. Y no se puede cobrar de tierras Mesheubadim, de tierras ocupadas, de tierras que ya el deudor las vendió a una segunda persona. Aunque las vendió posterior a la fecha que obtuvo compromiso con el acreedor no se puede cobrar de esas tierras, sino nada más de cuáles, de tierras que están disponibles en manos del deudor. ¿Cuáles son estos 4 casos? El primero es Ajilat Perot. ¿Cuál es este caso? El caso es el siguiente. ¿Qué pasa si Reubén le robó un terreno, una tierra a Shimón? Se la robó. Y Reubén vendió esa tierra que robó a Leví. Leví la compró, no sabe que era robada. Leví la compró. Y Reubén, cuando se la vendió a Leví, se la vendió con garantía. De tal manera que si se la sacan o algo, él asume la responsabilidad. Leví compra la tierra y empieza a trabajarla. Y después de unos meses saca frutas, ya empieza a cosechar. De repente viene el dueño original, Shimón, y se entera de todo esto, y va corriendo con Leví y se la saca. Le saca la tierra, le dice, esta tierra es mía, no es de Rubén, no es tú. Entonces Rubén no te la podía vender, entonces se la agarra y se la quita. Y Leví, obviamente, como tenía garantía de la venta que le hizo Rubén, fue donde Rubén y le dice, mira, Shimón me la quitó, tú no eras el dueño, pero como tú me diste garantía, págame de vuelta el costo del terreno. Efectivamente, Leví tiene todo el derecho de cobrarse de Rubén el costo del terreno, ¿sí? Inclusive de tierras de Rubén que ya están ocupadas, ¿sí? Pero las frutas que crecieron posterior, ¿sí?, que también tienen un valor, eso se puede cobrar Leví de Reubén únicamente de las tierras libres, de las tierras disponibles de Reubén. Así es el primer caso. Entonces aquí está el acreedor, el Leví en este caso, se puede cobrar del deudor Reubén únicamente el tema de las frutas, el terreno en sí, inclusive de tierras ocupadas, pero el tema de las frutas, el valor de las frutas, únicamente y solamente de tierras disponibles. Este es el primer caso. Segundo caso es Shvach Karkaot, Shevach Karkaot, que es similar a este. Leví compró, otra vez repetimos el caso del principio, Reubén le robó el terreno a Shimón, después Reubén se lo vendió a Leví, Leví lo abonó la tierra, la preparó, le invirtió a la tierra, de tal manera que ahorita cuesta más. Después vino Shimón y le dice a Leví, no es tu tierra, es mi tierra, y se la agarró. Pero como Reubén se la había vendido a Leví con garantía, Leví fue a cobrarle, Leví es el acreedor y va a cobrarle a Reubén la garantía pendiente. Entonces de la tierra en sí obviamente puede agarrarlo también de terrenos ocupados de Reubén, pero de lo que le invirtió, lo que se valorizó por la invertida, por el abono que le puso y demás, por lo que trabajó, ese valor Leví sí puede cobrarse de Reubén, pero únicamente de tierras disponibles que tenga Reubén, no de tierras ya ocupadas. Aquí está el segundo caso. Tercer caso es Mezon Haisha, cuando una persona, un hombre está casado con una mujer y tiene hijos, el hombre muere, ¿sí? Si el hombre muere, hay una obligación de que, mejor dicho, la viuda tiene un derecho de comer de la herencia, de alimentarse de ese dinero, ¿sí? ¿Qué pasa si los herederos, bueno, nos dice la Mishnah que el Mezon Haisha, la viuda que se puede alimentar es únicamente de terrenos libres de los herederos, pero si los herederos ya vendieron esos terrenos y ya están ocupados, no se puede alimentar de esos terrenos ocupados, aunque su compromiso de ella estaba previo a la venta. O sea que la venta se hizo después. Aún así, no se puede tener provecho sino únicamente de tierras libres. La mujer no puede alimentarse sino únicamente de tierras libres. Este es el tercer caso. Y cuarto caso es, en este mismo caso, el hombre estaba casado con una mujer, tiene hijos, y el hombre muere. Aparte de la mujer que tiene el derecho de ser alimentada, también las hijas, las huérfanas, también tienen el derecho de ser alimentadas. ¿Pero de qué? Únicamente de tierras libres en manos de los herederos. Pero si ya lo vendieron y ya están ocupadas, aunque lo vendieron posterior al compromiso que había con las niñas, no pueden más alimentarse de esas tierras ocupadas, sino de tierras libres. Así nos dice, así mencionamos en la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente: Maitama, Amar Ula, Amar Resh Lakish, Lefishe En Ketubim. Pregunta la Gemara, ¿cuál es la razón de nuestra Mishnah de que, por decir en el primer caso, en el valor de las frutas, ¿sí?, Leví se puede cobrar de Reubén únicamente de tierras que tiene disponibles y no las que ya vendió? ¿Por qué? El terreno sí se puede cobrar de las que ya vendió, el costo del terreno, porque tomó garantía. Pero las frutas no, ¿por qué no? Dice Ula en nombre de Resh Lakish, le fiche en Ketuvim. Te voy a explicar por qué.
Porque las frutas, si la garantía de las frutas no está escrita en el documento de compra y venta. El documento de compra y venta había garantía, Rubén recibió garantía únicamente ¿de qué? Del terreno en sí, de la tierra, pero las frutas que se dieron después no estaban escritas en el documento, la garantía de las frutas no estaba escrita en el documento. Ya que no estaban escritas, no se puede cobrar de Nehasim Mesheubadim, de terrenos ya ocupados. Explico un poquito más. Si hubiese estado escrito en el documento, como por ejemplo la tierra que está escrita en el documento, ahí sí se puede cobrar de Nehasim Mesheubadim, mientras que sea previa. Sí se puede cobrar de terrenos que ya vendió, mientras que la venta fue después al compromiso. O sea que el compromiso fue previo a la venta que hizo. ¿Por qué? Porque cuando está escrito hay un col que sale, hay voz que sale, que este deudor tiene un compromiso con un acreedor. Y si aún así viene alguien y le compra al deudor un terreno, es porque está asumiendo la responsabilidad de que puede ser que se lo quite este acreedor, se lo quita este comprador, ¿sí? Pero eso es únicamente cuando hay call, cuando sale una voz de la deuda que hay de la garantía que tiene con el acreedor. Pero si no, entonces no puede cobrarse porque el comprador que le compra al deudor no tiene eso en cuenta. Por lo tanto, no va a poder comprar. Por eso cuando está escrito, hay call. Si no está escrito, no hay call. Call me refiero a voz, ¿sí? Así dice Ula. Entonces repito, la razón que el valor de las frutas, al igual que el valor del abono, en el segundo caso, si se puede cobrar Leví, el acreedor del deudor de Reubén, únicamente de terrenos disponibles, ¿es por qué? Porque la garantía de esa valorización, de ese extra, no estaba escrita en un documento y no hubo call, y por lo tanto no puede cobrarse de terrenos ocupados ya vendidos, sino únicamente de terrenos disponibles. La Gemara pregunta contra Ula en nombre de Resh Lakish, Amale Rabbi Abale Ula, Vehamezon Isha Veabanot, Dejemad Ektive Damu Vekatanin Motzim. No me cuadra, dice la Gemara. ¿Por qué? Porque en el segundo y tercer caso que mencionamos, que es el alimento de la viuda y el alimento de las huérfanas, ¿sí? Que es un compromiso que, aunque no está escrito en el documento, es como si fuese que está escrito en el documento, ¿sí? Es un Tnai Bedin, es una obligación del Bedin. Entonces es como si fuese que está escrito, mejor que está escrito, mucho mejor que como si fuese que está escrito, ¿sí? Y aún así está escrito que ellas no pueden cobrar, que las huérfanas y la viuda no pueden cobrar esos alimentos, sino únicamente de tierras libres. Dice la Gemara, vemos que aunque es una obligación que es como si fuese que está escrito, aún así se pueden cobrar únicamente de tierras libres, aunque es como si fuese que está escrito. Entonces no me cuadra. Lo que tú la dices, que la razón que se puede cobrar nada más de libres es porque no está escrito. Vemos que inclusive una obligación que es como si fuese que está escrito, inclusive más que eso, aún así no se pueden cobrar, sino únicamente de los libres, de los terrenos libres. Dice la Gemara, es diferente, porque amarle hatam meikara ajitkun que tuvim hem etzel benejorim ven que tuvim hem etzel mesheubadim. Dice la Gemara, no me pregunto de la obligación que hay de alimentar a la viuda y a las huérfanas, porque aunque es una obligación del Betín y aunque no está escrito y es como si fuese que está escrito y todo, pero la takaná que Jajamim hicieron que recaiga sobre la viuda, que la viuda y las huérfanas tengan derecho a alimentarse de los bienes que dejó el difunto. La tacaná que se hizo en principio fue únicamente, así fue, la condicionaron, que esta tacaná, este derecho que le dimos, es únicamente de tierras libres y no de tierras ya vendidas. Entonces por eso nada más en este caso, aunque es como si fuese que está escrito, si la tacaná fue esa, que nada más se pueda cobrar de terrenos libres, no podemos decir que también se pueda cobrar de terrenos ocupados. Sigue diciendo la Gemara, Vejen amar Rabbi Asi amar Rabbi Yohanan lefishen ketubim amar Rabbi Zilal Rabasi ve'amezon ha'isha ve'abanot de kemad dechtiv damu ve'katanin motziim amar le meikar achitkun ketubim hem etzel benei chorim ve'en ketubim hem etzel meshubadim. Dice la Gemara, el mismo diálogo pasó. Así mismo también dijo Rabasi en nombre de Rabbi Yohanan que la razón que nuestra Mishnah no se puede Leví cobrar de Reubén el valor de las frutas o el abono que trabajó la tierra, esa valorización no la puede cobrar de terrenos ya vendidos, ya ocupados, sino únicamente de terrenos libres. ¿Por qué es? Porque esa garantía, aunque Reubén recibió garantía, no recibió garantía por escrita sobre lo nuevo que se hizo después. Vino Rabbi Zera y le preguntó a Rabasí, pero ¿qué vas a hacer con la obligación, el derecho que tiene la viuda y las huérfanas de alimentarse, que es una obligación que es como si fuese que está escrito, inclusive más todavía porque es una obligación del Betín, y vemos que aún así está escrito de que no se cobran sino únicamente de terrenos disponibles? Respondió Rabasí, igual que el diálogo anterior, también respondió, no, ahí es diferente porque toda la tacaná, todo lo que Jamín dijeron que la viuda y las huérfanas tienen derecho de ser alimentadas, toda la tacaná que se hizo es ser alimentadas únicamente de tierras disponibles y no de tierras ya vendidas. Por eso, aunque haya voz, aunque haya cola, aunque es como si fuese que está escrito, la tacaná fue que únicamente de libres y no de disponibles, sino de ya vendidas. Por eso es diferente y no me preguntes de ahí.
todas formas, ya tenemos la primera explicación. ¿Por qué? En este caso de la Mishnah, los primeros dos casos, Ajilat Perot y Shvach Karkaot, ¿sí? ¿Por qué? Leví se puede cobrar de Reubén, pero únicamente de terrenos, tierras disponibles y no de tierras ya vendidos. ¿Por qué? Porque no estuvo escrito esa garantía por parte de Reubén en un documento. Sobre la valorización, sobre lo extra, fue después y él no recibió garantía escrita. Sí, nada más sobre el terreno, pero no sobre el extra, sobre las frutas que salieron después o sobre la inversión que hizo Leví. Pero ya que no estuvo escrito, le fiché en que tuvim, ya que no estuvo escrito, por eso no se puede cobrar de terrenos ya vendidos, ya ocupados, sino únicamente de terrenos libres, terrenos disponibles. Ahorita la Gemara trae una segunda explicación. Rabbi Hanina Amar le fiché en Ketzuvim. Dice la Gemara, ¿sabes por qué no se puede cobrar para el Shvach Karkaot y las Perot, las frutas que salieron después? ¿Sabes por qué Leví no se puede cobrar las frutas que salieron después o lo que invirtió después de Reubén, sino nada más de terrenos libres y no de terrenos, sino de tierras ocupadas? Le fiché en Ketzuvim, porque no son montos, ese extra de las frutas y ese extra que le invirtió y el abono de la tierra, lo que sea, ese extra no es un monto fijo. ¿Sí? Y ya que no es un monto fijo, ¿sí? Por lo tanto, ya que no es algo estructurado, no es algo fijo, sino es algo que dependiendo del caso, dependiendo de lo que es, por lo tanto no se puede cobrar de tierras que ya están ocupadas. Y nuevamente la razón es similar a la anterior, que cuando es un monto fijo, la gente se entera porque es algo más común, es algo fijo, algo muy común. Y por lo tanto, el que va a comprar un terreno a Reubén, ¿sí? Al deudor, ¿sí? Si es un monto fijo, sabe de que Reubén le debe algo, le puede deber algo a Leví, ¿sí? Pero si no es un monto fijo, no es algo que no tiene col y por lo tanto no va a aplicar esto. Viene la Gemara y hace la siguiente duda según esta segunda explicación de Rabbi Hanina, que la razón es porque no es un monto fijo. Y va a leer Rabbi Hanina que tzuvim uchtuvim bae, o dilma ketuvim avalpi sheenam ketuvim. La Gemara tiene la siguiente duda. Cuando Rabbi Hanina dijo que la razón es porque no tiene un monto fijo, se refiere que tienen que haber dos condiciones, que es porque él opina que para que se pueda cobrar de tierras ocupadas tiene que ser un monto fijo y también escrito, o sea, está de acuerdo con la primera opinión, pero aumenta que también necesita ser un monto fijo, o se refiere a decir que tiene que ser monto fijo, inclusive que no esté escrito, inclusive que no sea monto fijo, ahí se va a poder cobrar de terrenos, inclusive en ese caso se va a poder cobrar de terrenos ocupados. Y el único caso que no se va a poder cobrar de terrenos ocupados es cuando no es fijo, no es un monto fijo y no es por escrito. Esa es la duda de la Gemara. Entonces repito, Rabbi Hanina, ¿sí? Para que sí se pueda cobrar de tierras ocupadas, ¿qué tiene que haber? ¿Monto fijo y tiene que ser algo que fue por escrito? ¿O el hecho que es monto fijo es suficiente o que no fue por escrito? Esa es la duda de la Gemara según la opinión de Rabbi Hanina. Dice la Gemara trata de traer una prueba que es la siguiente. Tashema de Itmar, Mishemet viniach shte banot uben, vekadmar rishona, venatla isur nechasim, velo ispika shnia ligvot ad shemet aben. Amar Rabbi Yohanan shnia vitra. ואמר לרבי חיינה גדולה מזה אמרו, מוציאים לפרנסה ואין מוציאים למזונות. ואת אמרת שנייה ויתרה? והפרנסה דמי קץ קיצה, מיכתא ולא כתיבי, והקה מוציאה. La Gemara dice la siguiente prueba, está escrito, fue dicho en el Bet Midrash lo siguiente. ¿Qué pasa? Un papá que murió y dejó a dos hijas, mujeres, y un hijo, ¿sí? Como sabemos, según la Torá, los que heredan, los únicos herederos son los hombres. Pero Jajamim dijeron, sí, o sea, lo que reciben todos son los hombres. Pero Jajamim dijeron que las mujeres, aunque no heredan, pero tienen todo el derecho de ser alimentadas del patrimonio que dejó el papá. Y no nada más eso, adicionalmente, Jajamim dijeron que cuando la mujer se va a casar, ¿sí? Recibe un 10% del patrimonio que dejó el papá, de la herencia. ¿Sí? Cuando se va a casar le dan 10%, se llama nidunia, le dan de nidunia, o sea, le dan como regalo para el matrimonio 10%. ¿Qué pasa en este caso que dejó dos hijas y un hijo? ¿Sí? Vino la primera hija y se va a casar, y como se va a casar, tiene el derecho a agarrar 10%, agarró 10%, le dieron 10%. Y después, antes de que la segunda se casó, se murió el hijo, el único hijo se murió, y no dejó, ese hijo no dejó hijos. Ese hijo no dejó hijos, de tal manera que ahorita, ¿quién hereda toda la herencia que dejó del papá? Las hijas, ¿sí? Y
ahorita viene la segunda hija y se va a casar. Dice Rabbi Yohanan, en este caso, ya que, aunque la primera ya agarró un 10% y quedó un 90%, y después murió el hijo, de tal manera que ahorita ellas dos heredan el 90%, se dividen entre las dos 45-45, y no decimos que la segunda, que se va a casar después, que agarre primero el 10% y quede 80% y ahí se dividan. No, como ya está recibiendo aquí parte de la herencia, la segunda perdió su 10%. ¿Sí? Así nos dice Rabbi Yohanan. Repito la opinión de Rabbi Yohanan. La primera el papá murió, dejó un hijo y dos hijas. Toda la herencia pertenece al hijo. ¿Sí? Después vino la primera, se casó. La primera cobró 10%. ¿Sí? El 10% de Nidunia que mencionamos antes. Quedó 90%. ¿Sí? Después, la segunda todavía no se iba a casar. Antes de que se iba a casar la segunda, antes de que la segunda tomó el 10% para su matrimonio, se murió el único hijo y no dejó hijos, no dejó descendencia ese hijo, de tal manera que ahorita la herencia la reciben las hermanas. Entonces dice Rabbi Yohanan, se divide 45 para grande, 45 para la chiquita, y la chiquita, aunque después se va a casar, no decimos que agarre 10% y luego se dividan, sino ya perdió los 10% porque ya tiene 45%. Así nos dice Rabbi Yohanan, va a salir que la grande, en este caso, va a tener 55% y la chica 45%. Así opina Rabbi Yohanan. Viene Rabbi Haina y le dice, no estoy de acuerdo contigo de ninguna manera, porque inclusive en un caso peor, ¿sí? Ya Jajamim dijeron que ¿qué pasa? ¿Cuál es el caso? Inclusive en el caso que voy a decir a continuación, ¿qué caso? El siguiente. ¿Qué pasa si el papá murió y dejó un hijo y dos hijas? El mismo caso. Y dejó, por decir, ahorita el hijo heredó todo, y el hijo que hizo vendió todo, y después vino una de las niñas y dijo, me voy a casar, dame 10%, y le dice el hijo, no, ya vendí todo, no hay nada, no quedó nada. Dice la Gemara, dice Rabbi Hariná, que en este caso Jajamim dijeron que la hija tiene el derecho de quitar el 10% que se merece de los compradores a quien le vendió el hijo, tiene todo el derecho, ¿sí? Y, o sea, para Nidunia, para los 10%, pero no se puede sacar para alimento. Eso ya dijimos que para alimento únicamente de cosas libres, y si ya lo vendió no. Dice la Gemara, si aquí vemos de que la hija puede cobrar los 10%, la nidunia, ¿sí? Inclusive de los compradores, y sacarse a los compradores, ¿sí? Kolshiken, de que en el caso que estábamos hablando antes, que no se vendió a compradores, sino nada más se murió el hijo y quedó un 90% y quedan las dos niñas nada más, de que en este caso también vamos a decir que la segunda cuando se vaya a casar tiene el derecho de 10% y después lo que queda se van a dividir en dos. Por lo tanto, según Rabbi Haniná, cuando la primera agarró 10%, luego se murió el hermano, se murió el hijo, sí, ahorita las dos agarran la herencia, se le da la posibilidad a la segunda de agarrar un 10%, y después del 80% se divide entre las dos, 40 cada uno, sale que el total de cada uno es 50%. Así dice Rabbi Hanina. Dice la Gemara, aquí está la prueba. Rabbi Hanina, este es el mismo Rabbi Hanina de antes. Dice la Gemara, aquí está la prueba. Nidunia es algo que es fijo, es un monto fijo, siempre es 10%. 10%, ¿sí? Es un monto fijo, es un porcentaje fijo. Y no está escrito en ningún documento. Y aún así, viene Rabbi Haina, y nos dice que puede venir la mujer, ¿sí? La hija, y cobrarse de terrenos ocupados, de los compradores, que ya está, o sea, que es algo ocupado. Vemos de que según Rabbi Haina, el hecho que es algo fijo, un monto fijo, aunque no esté escrito, es suficiente para que pueda cobrar de tierras ocupadas, y no es necesario que sea también un monto fijo y también por escrito. Así la Gemara trata de decir la prueba. Sin embargo, la Gemara tumba Shani Parnasá, que mandeit la kala, que mandichtiva dami. Dice la Gemara, es diferente el caso de la nidunia. El caso del 10% es diferente porque todo el mundo sabe, apenas muere el papá, ¿sí? Y hereda para el hijo y todo el mundo sabe que 10% de la herencia va a ir para la hija. Y todo el mundo se entera de eso, es como si fuese Kaikol, todo el tema, toda la idea de que quiero que sea escrito es para que la gente se entere. Cuando hay algo escrito, la gente se entera. Cuando es el nidunia, todo el mundo sabe que el 10% va para la hija, ya que todo el mundo sabe, aunque no está escrito, es como si fuese que está escrito. Entonces no me puedes traer prueba de ahí, porque ahí, no obstante, vemos de que la mujer, que la hija puede cobrarse 10% de terrenos ocupados, porque es un monto fijo, aunque no está escrito, pero aunque no está escrito, como si fuese que está escrito. Se puede ser que la razón que puede cobrarse es porque es monto fijo y también porque es como si fuese que es escrito. Entonces no hay prueba de que en un caso de que es monto fijo y no escrito se va a poder cobrar. Así la Gemara tumba la prueba. Ahorita la Gemara viene y trae una prueba
o mejor dicho, pregunta en contra Ula, en contra de la primera opinión, que dice que cuando no está escrito no se puede cobrar de tierra ocupada, y automáticamente es una prueba la segunda opinión, que lo que vale aquí es lo fijo, ¿sí? Un monto fijo. La segunda opinión es Rabbi Hanina. La Gemara ahorita pregunta en contra Ula, la primera opinión. Mati Rabuna Bar Manoach, Metu benotehem nizonot minechasim benechorim, vehi nizot minechasim meshubadim mipene shei kebalat chov. La Gemara pregunta, Rabuna Bar Manoach, mejor dicho, pregunta de la Mishnah Masechet Ketubot, página 101. La Mishnah Masechet Ketubot, doy una pequeña introducción, está dando en el siguiente caso. ¿Qué pasa si una mujer, por decir, llamada Lea, tiene una hija llamada Rachel, ¿sí? Y viene esta Lea y se casa con Reubén? Nuevamente, la hija que tiene Rachel no es de otro matrimonio. Y ahorita viene Lea y se casa con Reubén. Y la condición que pone el matrimonio es, dice la mujer, le dice Lea le dice a Reubén, mira, yo me caso contigo, pero tienes que comprometerte de darle alimentos a mi hija del otro matrimonio, a Rachel, por 5 años. Efectivamente lo firma y recibe sobre él eso. Recibe ese compromiso. Antes de que pasaran los 5 años, por decir, después de 2 años, se divorció al final Lea de Reubén. Entonces, pero todavía está el compromiso. Él se comprometió a hacerlo por 5 años, tiene que hacerlo por 5 años. Y vino Lea, y de inmediato después de 2 años que se divorció, se casó con un segundo hombre, Shimón, y le puso la misma condición, que por 5 años me tiene que dar alimento para mi hija Rachel. Y también, sí, y así Shimón aceptó y firmó la condición. En este caso, nos dice la Mishnah Masechet Ketubot que los años que se cruzan, si de 2 a 5 años, si del 3, el 4 y el 5.º año que se cruzan, que ambos están dando, el Reubén y Shimón están dando el compromiso que dieron de pagar los alimentos, no tienen que dar los 2 alimentos, sino uno da alimentos y el otro da el valor de los alimentos. Así dice la Mishnah. Sigue diciendo la Mishnah, que esa es la parte ya que leímos acá. ¿Qué pasa si se murió Reubén y Shimón? Tenían el compromiso con esta niña, con Rachel, con la hijastra, llamémosla así, con la ex hijastra, porque ya se divorciaron estas personas ¿sí? Estos Reubén y Shimón se murieron, ¿sí? Dice la Mishnah, mira lo que va a pasar. Las hijas reales de sangre de Reubén y las hijas reales de Shimón reciben alimento de los bienes que dejaron únicamente de tierras disponibles. Se pueden cobrar. Pero esta hija Rachel puede inclusive recibir alimento de tierras ocupadas, de tierras ya vendidas, obviamente mientras que se vendieron posterior a este compromiso. ¿Por qué? Porque respecto a Rachel, Reubén y Shimón son como prestatarios, se recibieron un compromiso y tienen un compromiso para pagar. A diferencia de las hijas reales de Reubén y Shimón, que no son prestatarios los papás, sino tienen una obligación, y esta obligación es únicamente de tierras disponibles, sino de tierras ya vendidas. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, podemos deducir y podemos ver que toda la razón de que esta hija Rachel se puede cobrar de tierras ocupadas, de tierras ya vendidas, ¿sí? Es porque es un monto fijo, porque es algo por 5 años. Ese es el caso acá, que es 5 años, es un monto fijo. Por eso se puede cobrar. Aunque no fue escrito en un documento. Yo dije que fue firmado, pero en verdad no fue firmado. Sí, aunque no fue escrito en un documento y no fue firmado. O sea, en ambos casos, ¿sí? El hecho que entre Reubén y Shimón se comprometieron, no firmaron, y aún así, cuando se mueren, puede venir Rachel y la mamá Lea y cobrarse de bienes ya vendidos, de terrenos ya vendidos de los herederos de Reubén y de Shimón. ¿Por qué? Porque es un monto fijo. Vemos aparentemente que el hecho que es un monto fijo, aunque no está escrito, es suficiente. Pregunta en contra Ula que dice que tiene que ser escrito para poder cobrar, y si no es escrito, para poder cobrar de tierras ocupadas. Y si no es escrito, no se puede cobrar de tierras ocupadas, sino nada más de tierras libres. Aquí vemos que aunque no es escrito, se puede cobrar de tierras inclusive ocupadas, de tierras ya vendidas. ¿Por qué? Porque es un monto fijo. Dice la Gemara, dice la Gemara, tienes razón, pero no hay pregunta. ¿Por qué no hay pregunta? Es buena pregunta, pero no es una... La Gemara responde, básicamente. No es una pregunta, ¿por qué? Porque aquí estamos hablando en un caso que a pesar de que no fue escrito este compromiso de Reubén y Shimón en el momento que se casaron con Lea, pero hubo un quinián, y ya que hicieron quinián, es como si fuese que está escrito. Por eso se pueden cobrar la acreedora Rachel de las tierras inclusive ocupados y vendidos de Reubén y de Shimón.
Dice la Gemara Yahibanotnami. Si tú me dices que hubo un Kinyan, pues también las hijas de Reubén y de Shimón, las hijas reales, debería de ser de que ellas tienen el derecho de cobrar sus alimentos. Si hubo un Kinyan también de las tierras ocupadas, de las tierras ya vendidas, ¿por qué me dices que las hijas reales se pueden comprar nada más de Benejorim, nada más de las libres, nada más de las disponibles? Dice la Gemara, estamos hablando en un caso que el Kinyan se hizo, la adquisición se hizo para un compromiso respecto a Rachel y no se hizo un Kinyan respecto a las hijas reales de Rubén y no se hizo un Kinyan respecto a las hijas reales de Shimón. Dice la Mamá y Pascal, ¿quién te dijo? Tú me dices, no, estamos hablando en un caso que hizo Kinyan para Rachel y no para la otra. ¿Quién te dijo? ¿Por qué decir así? Si hizo Kinyan para Rachel, hizo Kinyan también para el resto de las hijas. Dice la hermana, te voy a explicar por qué. Batishto de Avai Beshat Kinyan, Mehani la Kinyan. Bito de lo Avai Beshat Kinyan, lo Mehani la Kinyan. Dice la muy sencillo. La hija de Lea, ¿sí? La hija de la esposa de cada uno de estos, de Rubén al principio y después de Shimón, la hija de Lea, Rachel, que existía en el momento que se casó Lea con Rubén y posteriormente Lea con Shimón, ella existía. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, cuando se casaron hicieron un Kinyan y el Kinyan para lo que existía. Pero las hijas de Reubén, las hijas de sangre de Reubén o las hijas de sangre de Shimón nacieron después, cuando se casaron con Lea y no existían en ese momento. Entonces, ¿cómo tú me dices que en el momento que se casaron hicieron Kinyan? ¿Kinyan a qué? No existían. Entonces, efectivamente, por eso dijimos que se hizo Kinyan para Rachel y no se hizo Kinyan para las hijas reales de Rubén y de Shimón, porque todavía no existían, porque nacieron solo después del matrimonio con Lea. Sí, la Gemara ha preguntado, ¿Milo askinan de Abu Tarbayu Beshat Kinyan? Vejidami. De Girsha Veadra, dice la Gemara un segundo, pero aquí la Baraita no nos mencionó en qué caso estamos hablando. Puede ser que están también en el caso de que en el momento que se casó Lea con Reubén y Lea con Shimón, ¿sí? Estaban no nada más Rachel, la hija de Lea, sino también los hijos reales de Reubén con Lea y los hijos reales de Shimón con Lea, los que nacieron entre ambos. ¿Cómo puede ser ese caso? Si en el momento que se casaron, no puede ser que tuvieron un hijo antes, tuvieron un hijo después. Entonces, ¿cómo puede ser que en el momento que se casaron estaban los dos? Entonces, te voy a explicar cómo puede ser. Puede ser en el siguiente caso. Reubén, Lea tenía una hija, ¿sí? Se casó con Reubén la primera vez, tuvo hijos, ¿sí? Tuvo hijas de ese matrimonio. Luego se divorció de Reubén y luego se volvió a casar con Reubén. De tal manera que en el segundo matrimonio con el mismo Reubén, ahí ya estaba existente Rachel, la hija de Lea nada más, pero también estaban en ese mismo momento, en ese matrimonio, estaban la hija de Lea y también las hijas de Lea y Reubén, ¿sí? Y por lo tanto el Kinyan que se hizo debería de servir para las dos que existían. O sea, ¿qué vas a decir? ¿Que la variedad no está hablando en este caso? No dice que no está hablando en este caso. Aparentemente está hablando también en este caso. Entonces vuelve la pregunta. Responde la Gemara, Ela, Bito de Betnai Betin Kahla, Lo Mehani la Kinyan. Batishto de la Betnai Betin Kahla, Mehani la Kinyan. La Gemara dice algo interesante. La Gemara dice así, te voy a explicar. De acuerdo, el Kinyan fue hecho para las dos, para la hija de Lea y para las hijas que hay en común entre Lea y Reubén. Pero ¿sabes por qué el Kinyan sirve nada más para Rachel, para la hija de Lea y no para las otras? Te voy a explicar por qué. Porque para las hijas de Reubén y Lea, las que hay en común, esas hijas no necesitan Kinyan para que haya la obligación de que sean alimentadas. Sin el Kinyan ya hay una obligación automáticamente. El papá tiene que alimentar a sus hijas. Y ya que estas son sus hijas de Reubén, tiene una obligación. Eso no hace falta un Kinyan. Si ya que no hace falta un Kinyan, el Kinyan no hace nada. A diferencia de la hija de Lea, de otro matrimonio, Rachel, ¿sí? Que el esposo Reubén no tiene el derecho, no tiene la obligación de alimentarla a ella. Ahí no hay una obligación, ahí el Kinyan sí causa la obligación. Se repito. Cuando no hay obligación y el Kinyan causa la obligación, ahí decimos que como hay Kinyan, se puede cobrar de tierras ocupadas. Pero cuando de por sí ya hay una obligación, en el caso de Reubén con sus hijas, que de por sí tiene una obligación, el Kinyan no causa nada. Pregúntale a Gemara, ¿cómo? ¿Acaso porque ya tiene una obligación de por sí alimentar a sus hijas de Reubén? ¿Sí? Si hacen un Kinyan adicional, el Kinyan causa peor de que no puedan cobrarse de tierras ocupadas. O sea, no entiendo. También si hay una obligación, estoy de acuerdo que hay una obligación previa, una obligación independiente del papá de alimentar a sus hijas, pero el hecho que hace Kinyan debería también servir, aumentar un poco más, deberían de cobrarse también de tierras ocupadas. Entonces vuelve la pregunta. Dice la Gemara, entonces voy a explicarte otra cosa. Él habitó que van de Betnai, Bedin Kahla, Eimar, Cerare at Pesah. Dice la Gemara, te voy a explicar. Como las hijas de Reubén y Lea en conjunto, igualmente de Shimón y Lea, como de por sí el papá tiene obligación de alimentarlas, porque son sus hijas, ¿sí? A diferencia de Rachel, que no tiene obligación porque no es hija de Reubén, pero como las hijas sí tienen obligación, aunque ahorita el papá, Reubén murió,
puede ser que Rubén antes de morir, como sabía que ya estaba mal, se encargó de pagarles los alimentos a futuro de estas niñas y les dejó varias monedas, varios metaltelín para el pago, porque sabía que tenía esa obligación sobre él y lo dejó todo arreglado. Y por eso sospechamos y asumimos al mismo tiempo de que el papá ya dejó en manos de las hijas, Rubén dejó en manos de sus hijas ya dinero y por lo tanto no pueden cobrar esas niñas, no pueden venir y cobrarse esa deuda de terrenos disponibles porque asumimos que ya fue pagado, entonces no pueden cobrarse nada. No se puede cobrar por lo menos de terrenos ya vendidos, terrenos ocupados. ¿Por qué? Repito, porque asumimos de que como el papá tenía la obligación, ya se encargó antes de morir de pagarle para todos los años que vienen. Sin embargo, la hija de Lea, Rachel, que el papá, que Reubén no tiene obligación de darle nada a Rachel, en este caso seguramente antes de morir no arregló nada, no le dio nada. Y por lo tanto, ya que había un quinián, puede ella venir y cobrarse de tierras ocupadas. Preguntamos, pero también las hijas reales de Rubén deberían de poder. Tienes razón, deberían de poder porque hubo quinián y todo. El caso que existían y todo, deberían de poder. Pero asumimos y sospechamos de que ya cobraron, porque asumimos que el papá ya antes de morir ya le dejó a las hijas, porque todo lo necesario a las hijas, porque tenía esa obligación de por sí. Así responde la Gemara. Sigue diciendo la Gemara. Tashema, Amar Rabbi Natan, Ematai, בזמן שקדם מכחו של שני לשבחו של ראשון, אבל קדם שבחו של ראשון למכחו של שני, גובה מנכסים משעובדים. עלמא, משום דלא קדים הוא. La Gemara pregunta lo siguiente. Hasta ahorita mencionamos dos explicaciones, dos opiniones, Ula y Rabbi Hanina, por qué en el caso de la Mishnah el acreedor no se puede cobrar del deudor, sino únicamente de terrenos disponibles y no de terrenos ya vendidos, de terrenos ya ocupados. ¿En qué casos? Mencionamos a Gilat Perot y Shvach Karkaot, cuando Leví le compró el terreno a Reubén con garantía, y Reubén lo había robado de Shimón, sí, pero Leví lo compró a Reubén con garantía, y después que la compró crecieron frutas, o él le invirtió y vino Shimón, el dueño original, se la quitó a Leví. Decimos en la Mishnah de que Leví se cobra de Reubén el terreno en sí, puede cobrarse el acreedor Leví del deudor Reubén que había recibido garantía, el terreno en sí puede cobrarse inclusive de terrenos ya ocupados, ya vendidos de Reubén, pero lo que es el extra, únicamente y solamente de los terrenos disponibles. Mencionamos por qué terrenos disponibles nada más. Entonces mencionamos dos explicaciones. Una dice, porque para que te puedas cobrar de algo ya vendido, ya ocupado, tiene que ser por escrito. Y aquí la garantía que se recibió por escrito fue únicamente garantía del terreno en sí, no del extra que hizo después. Así dice Ula. Rabbi Haina dice, no, porque no es un monto fijo. ¿Sí? Si hubiese sido, no es un monto fijo, ya que no es un monto fijo, no se puede cobrar de terrenos ocupados. Leví no se puede cobrar, este extra no es un monto fijo, por lo tanto Leví no se puede cobrar de terrenos de Reubén, que ya fueron vendidos por Reubén y ya están ocupados, sino únicamente disponibles. Esas son las dos razones que mencionamos. Bien, la Gemara pregunta, no me cuadra. Aparentemente, en la baraitá que acabamos de leer, dice que la razón es otra. ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Dice la baraitá lo siguiente. Rabbi Natán viene y nos dice así. Cuando decimos que para el extra no se puede cobrar de tierras ocupadas, de tierras ya vendidas, sino únicamente de tierras disponibles, únicamente, dice la Gemara, dice Rabbi Natán en la baraitá, un segundito. Únicamente cuando no se puede cobrar de tierras ocupadas, dice Rabbi Natán en la baraitá, de tierras ya vendidas, o sea, únicamente decimos que Leví no se puede cobrar de tierras ya vendidas de Reubén, únicamente cuando Reubén vendió esa tierra, ¿sí?, a un segundo comprador, ¿sí?, previo al extra que causó este Leví, al extra que invirtió este Leví. Y ya que fue previo, entonces este Leví no puede hacer algo que hizo después y cobrarse algo que se hizo antes. Pero dice Rabbi Natán en la baraitá, si efectivamente Leví hizo este extra, recibió las frutas extra, o cosechó, invirtió en terreno, y solo después Reubén vendió un terreno a un segundo comprador, en este caso decimos que Leví se puede cobrar Leví se va a poder cobrar de esa tierra ya vendida. ¿Por qué? Porque Reubén la vendió después de que ya Leví tenía un compromiso y una media garantía sobre el extra que hizo. Así dice la baraitá.
O sea que básicamente Rubén hizo dos ventas. Primero vendió el terreno a Leví, que era un terreno robado, y adicionalmente se hizo una segunda venta, un segundo comprador, un terreno de verdad de Rubén, lo vendió a un segundo comprador. Y nos dice Rabbi Natán en la Baraitá que todo lo que decimos que Leví no puede por ese extra cobrarse de terrenos ya vendidos de Rubén es cuando el extra, ¿sí?, vino después, Leví lo hizo después o lo recibió después, o lo ganó después de que ya Rubén se lo vendió al segundo comprador su tierra. Pero si aún no ha pasado esto que se lo vendió, sino primero fue el extra y después se lo vendió, y viene Shimon y se lo quita a Leví sí se lo va a poder cobrar inclusive de tierras ocupadas. Dice la Gemara, vemos que la razón que nuestra Mishnah, vemos aquí Meforash en la Baraitá, que la razón que nuestra Mishnah, Leví no puede cobrarse de tierras ocupadas ya vendidas, sino nada más de tierras disponibles, es porque no es por tema de que no está escrito, no es por tema de que no es un monto fijo, sino es por un tema de que ¿qué? De que el extra que está cobrando vino después, fue después de lo que Reuben ya vendió. Entonces no puedes cobrar algo extra que vino después de algo que ya vendió. Sí, entonces hay otra razón. Es porque Mishum de Lokadimu, porque no se adelantó el extra, no fue antes que lo que Reuben vendió, de lo que Reuben vendió hasta un segundo comprador, sino fue después. Es otra razón, no porque no está escrito por monto fijo. Dice la Gemara, en verdad es una discusión. Es una discusión tan ahí. De Tania en Motzim la Gilat Perot Vishvach Karkot Benzon en Shabbat Banot Menechazim Meshubadim Letikun Haolam Lefishe En Ketubim Amar Rabbi Yossi V'Chimat Tikun Haolam Yishbezo Valo En Ketubim. Meforash en la varita que acaba de leer, otra varita, ¿sí? Definitivamente, la varita que acabamos de preguntar dice que la razón es porque el extra que Leví está obteniendo, ¿por qué no puede cobrar de terrenos ocupados? Porque estamos hablando en un caso que el extra que recibió viene después después de que Reuben previamente ya había vendido el terreno. Eso es lo que dice la varita de la pregunta. Pero va en contra de las dos opiniones. Dice, no pasa nada que va en contra de las dos opiniones, porque las dos opiniones, Ula y Rabbi Haina, se están basando en otras varaitot. Hay otras varaitot, hay otra varita que menciona dos razones más. Una porque no está escrito, y otra, Rabbi Yossi dice que ¿por qué? Porque en Ketzuvim, porque no hay un monto fijo. Entonces no puedes preguntar en contra de Rabbi Haina y en contra de Ula de una varita, porque hay otra varita que están a favor de ellos. Entonces básicamente una discusión entre los Tanaim y entre los Emoraim también. Seguimos. Veamotze metzia lo ishava. Mencionamos en la Mishnah que una persona que encuentra un objeto que se perdió, ¿sí? El que encontró un objeto que se perdió quiere hacer una mitzvah de devolverlo, ¿sí? De devolverlo. Cuando lo va a devolver al dueño, encontró al dueño, el dueño viene y le dice, no, mira, eran 2 de esos, eran 3. Entonces, en este caso es similar a Modebe Mikzat, que él dice, no, mira, yo te lo encontré esto y te encontré nada más uno, el otro, y el dueño dice, no, son 2. Entonces, normalmente hay que jurar, porque esta parte está argumentando, está de acuerdo con el dueño parcialmente. Entonces hay que jurar para ver si tiene razón, para que esté exento de pagar la diferencia. Aquí nos dice la Mishnah, cuando es en tema, eso es en tema de préstamo, nos dice la Mishnah, en temas de una deuda. Por ejemplo, que el acreedor viene y dice, me debes 100, y el deudor dice, no, te debo, pero ya 50 te pagué, entonces te debo nada más 50. En este caso decimos de que tiene que jurar, pero aquí, mi penete y kunaulam por beneficio del mundo, para que la gente le interese regresar los objetos perdidos, decimos que si la persona que encontró el objeto se lo está dando al dueño, y el dueño viene y dice, no es uno, son 2, el que encontró no tiene que jurar que nada más encontró uno y no 2. En este caso no hay que hacer un juramento, así mencionamos en la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente, Amar Rabbi Yitzchak, Shene chisim keshurim matzata li, Vahala Omer lo matzati ela ehad, nishba. Shene shvarim keshurim matzata li, Vahala Omer lo haya li ela ehad, eno nishba. Maitama, shvarim menatche meadeadadi, kisim lo menatche meadeadadi. Dice Rabbi Yitzchak, estos primeros 2 casos los explicamos y después seguimos viendo el tercer caso de Rabbi Yitzchak. Dice Rabbi Yitzchak lo siguiente, ¿qué pasa si el dueño de un objeto perdido viene y le dice a la persona que encontró un objeto perdido, le dice, mira, a mí se me perdieron 2 carteras de dinero, 2 bolsas de dinero, ¿sí? Y tú encontraste 2. Y el que encontró dice, no, yo encontré nada más un bolso nada más, una cartera nada más. En este caso dice Rabbi Yitzchak, el que encontró va a tener que jurar que encontró uno y no 2, que encontró uno y el segundo no se lo quedó. Tiene que jurar. Sin embargo, si el dueño, al que se le perdió algo, viene y dice a la persona que encontró, a mí se me perdieron, tú me encontraste 2 toros, a mí se me perdieron 2 toros y tú me encontraste 2 toros, ¿sí? Que estaban inclusive amarrados.
Y él viene y la persona que encontró dice, no, yo nada más encontré un toro, me diste las identificaciones, es tuyo, pero nada más encontré uno. En este caso no tiene que jurar el que encontró el objeto y lo está regresando. Pregúntale, María, ¿cuál es la diferencia? Los mismos casos, uno en carteras y otro en toros. ¿Cuál es la diferencia? Dice la hermana, te voy a decir cuál es la diferencia, porque toros, ¿qué está diciendo el dueño? A mí se me perdieron 2 toros amarrados. Y en el caso de las carteras también, se me perdieron 2 carteras amarradas. Entonces, en las carteras, si él dice que están amarradas, ¿sí? Está diciendo un argumento, está diciendo un argumento con certeza, el dueño. Se me perdieron amarrados, entonces seguro hay 2, seguro encontraste 2. La cartera no se puede separar de la otra, estaban amarradísimos, no se pueden separar, ¿sí? Entonces, si tú encontraste uno, seguro encontraste el otro. Entonces, seguro encontraste 2, tú dices que nada más uno, jura, tienes que jurar. Sin embargo, en el caso de los toros, que se pueden mover y se pueden separar, aunque estén amarrados, se pueden separar. Por lo tanto, también si el dueño dice, me encontraste 2 toros, que yo perdí 2 toros amarrados y encontraste 2 toros amarrados, no es certeza, porque puede ser que perdió 2 amarrados, pero se separaron, y la persona que encontró nada más uno. Por lo tanto, el dueño, ya que no está diciendo un argumento en contra de la persona que encontró el objeto, el animal, no está diciendo un argumento con certeza, por lo tanto, no hace falta de que la persona que encontró el motzé, que haga un juramento. Así nos dice Rabbi Yitzhak, sigue siendo Rabbi Yitzhak, tercer caso. Shenesh varim keshurim matzata, vahala omer matzati, vehezarti leja echad mehem, hare ze nishba. Hay un caso de toros que sí se necesita juramento. ¿Cuál? El siguiente caso. Cuando el dueño viene y le dice a la persona que encontró, le dice, a mí se me perdieron 2 toros y tú me encontraste los 2. No mientas, me encontraste los 2. Y viene y no me devolviste nada, ni uno ni el otro. No, así le dice otra vez. Es que este es un caso diferente. El dueño viene y le dice, a mí se me perdieron 2 toros y tú encontraste los 2 y no me has devuelto nada. Viene el que encontró los toros y le dice, de acuerdo, encontré los 2. De tal manera que estuvo de acuerdo que eran 2 que se perdieron. O sea que el argumento del dueño es certeza, aunque es toros, es certeza porque lo está comprobando, lo está corroborando, mejor dicho, el que lo encontró. Le dice, de acuerdo, encontré 2, pero ya te di 1, ya te regresé 1. Y solo es necesario que te regrese un segundo. En este caso tiene que jurar también en toros. ¿Por qué? Porque cuando el dueño dice 2, es seguro 2. Es un argumento con certeza, porque el otro dijo, tiene razón, encontré 2. Solo que uno ya te lo devolví y el otro todavía no, modé mixat. Pero como el dueño dijo un argumento con certeza y el otro está respondiendo, parte te devolví, parte no, ahí sí tiene que jurar. Así dice Rabbi Yitzhak. O sea, básicamente el común denominador de Rabbi Yitzhak es que cuando la persona que encuentra un objeto, un animal, tiene que jurar cuando es algo parcial y no completo, cuando el dueño tiene un argumento que nos consta que es así, ¿sí? Ya sea porque la persona que lo encontró está de acuerdo con él, el caso de los toros, o ya sea un caso de que no es algo que tiene vida, de 2 carteras que estaban amarradas, y si efectivamente estaban amarradas, pues no puede ser que encontraste una y no la segunda, estaban amarradas. Y bien, la Gemara pregunta lo siguiente: Rabbi Yitzhak, letle hamotze metzialo y shavam benetikuna olam. La Gemara pregunta, ¿cómo Rabbi Yitzhak dice que en estos 2 casos, cuando hay certeza del argumento del dueño, ¿sí?, y la persona que encuentra dice un argumento parcial, en este caso sí obligamos a la persona que encontró a jurar? Está escrito en nuestra Mishnah que una persona que encuentra un objeto perdido y se lo devuelve al dueño, aunque es parcial y falta otra segunda parte, no lo hacemos jurar, mi penetikuna olam, por beneficio del mundo. ¿Por qué? Porque si lo va a hacer jurar, ninguna persona que encuentra un objeto va a querer devolverlo porque no va a querer jurar. ¿Si acaso no está de acuerdo Rabbi Yitzhak con nuestra Mishnah? Dice la Gemara, Hu de Amar que Rabbi Eliezer ben Yaakov. Dice la Gemara, no, Rabbi Yitzhak no está de acuerdo con nuestra Mishnah, pero no hay ningún problema, porque Rabbi Yitzhak opina como la opinión de Rabbi Eliezer ben Yaakov, que en la Baraita, que es un Taná, entonces se puede discutir con nuestra Mishnah. ¿Qué opina Rabbi Eliezer ben Yaakov? Vamos a ver. Entonces la Gemara va a traer la Baraita, va a analizarla y al final vamos a traer la prueba. Rabbi Eliezer ben Yaakov básicamente dice de que inclusive cuando una persona regresa a un objeto perdido, también aplica modé mixat y tiene que jurar, aunque haya certeza en el argumento por parte del dueño. ¿Sí? Perdón, no aunque. Cuando hay certeza en el argumento de parte del dueño, aunque podemos sospechar mi penetikuna olam, como está escrito en la Mishnah, no decimos de que no hay que jurar, sino sí hay que jurar, dice Rabbi Eliezer. ¿Dónde vemos esta opinión de Rabbi Eliezer? Viene la Gemara y trae la Baraita de Tania. Rabbi Eliezer venía a comer pa'amim she'adam nishbal ta'anat atzmo. Keitzad? Mané le'avija beyadi ve'achaltiv peras harez de nishba. Vezeu she'nishbal ta'anat atzmo. Vajamim omrim eno ela que meshiv aveda upatur. La verdad dice lo siguiente, dice Rabbi Eliezer ben Yaakov, hay veces, no siempre, hay veces, que la persona tiene que jurar
por un propio argumento que no lo están demandando, sino él dice algo y por el hecho que está diciendo algo tiene que jurar. O sea, hay veces que una persona tiene que jurar por un argumento propio. ¿Sí? Por un argumento propio. ¿Cuál es el caso? Dice Rabbi Eliezer ben Yaakov. Te voy a decir, ¿qué pasa si una persona Reubén se le acerca a unos huérfanos? ¿Sí? Los huérfanos no lo demandaron a Reubén. Reubén se le acerca a los huérfanos. Y le dice Reubén a los huérfanos, mira, yo tengo 100 zuz que le debía a vuestro padre. ¿Sí? Le debía. Pero yo ya le pagué la mitad. Sale que le debo nada más 50, no 100. Dice Rabbi Eliezer ben Yaakov, este Reubén tiene que jurarles a los huérfanos de que ya pagó 50 y nada más debe 50. Este es el caso, que un argumento propio que dijo Reubén y tiene que jurar aunque nadie lo demandó a él. Así dice Rabbi Eliezer ben Yaakov. Jajamín vienen y discuten y dicen, no señor, cuando vino Reubén solo, sin que lo demandaron, y él mismo fue y le dijo, te debo 100, es como si fuese que estoy devolviendo ¿qué? Como si fuese que estoy devolviendo algo que encontré en la calle, ¿sí? No tengo ningún compromiso, yo podía haberme quedado callado y no ir, ¿sí? Di gracias que estoy diciendo que te debo 50. Entonces, en este caso es como si fuese que estoy encontrando algo, un objeto en la calle que no tengo ninguna obligación de dárselo al dueño real y lo hago. De la misma manera que Meshiva Vedá, en un objeto no hay que jurar, dice Jajamín, también en este caso, que Reubén se acercó a los huérfanos sin que los huérfanos lo demandaron a él, se acercó y le dijo, te debo, le debía a tu papá siempre, ya pagué 50, se le cree y no tiene que jurar. Así dice Jajamín. Es como si fuese que está regresando un objeto porque nadie lo demandó. Pregunta la Gemara, Rabbi Eliezer ben Yaakov letle meshiva vedá patur, amarrav betoano katán. Pregunta la Gemara, Rabbi Eliezer ben Yaakov, ¿qué va a hacer con el argumento de Jajamín? Aparentemente, ¿cómo puede ser de que Rabbi Eliezer ben Yaakov me dice que la persona jura? ¿Sí? ¿Cómo puede ser que Rabbi Eliezer ben Yaakov me dice que la persona hace un juramento por su propio argumento sin que nadie lo demandó? Eso es como si fuese una persona que Meshiva Vedá, que está regresando un objeto perdido. Y no tiene ningún compromiso, él podía haberse quedado callado. ¿Cómo tú lo vas a hacer jurar? ¿Acaso de verdad sí es similar a Meshiva Vedá? Entonces, ¿cómo lo vas a hacer jurar? Pregunta la Gemara. Dice Rab Amarrab Betoano Katán. El caso aquí no es cuando los huérfanos no lo están demandando. Los huérfanos lo demandaron. Y por eso Reubén está diciendo lo que está diciendo. Pero no es que él vino a decir, sino los huérfanos demandaron, pero eran niños chiquitos. Y ya que eran niños chiquitos, es como si fuese que no hay una demanda porque son chiquitos pero no grandes, ¿sí? Pero hay una demanda. Pero al fin y al cabo ellos están solicitando, págame. Y por lo tanto no es similar a Meshiva Vedá, una persona que regresa un objeto. ¿Por qué? Porque cuando regresa un objeto lo está haciendo por propia voluntad. Encontrar algo perdido, toma, te lo regreso al dueño. Aquí no, aquí me están demandando, me están solicitando que lo pague, pero que me está haciendo la demanda son niños chiquitos, que no es denominada como una buena demanda. Por lo tanto es como si fuese que no hay demanda y es como si fuese que es un argumento propio, pero en verdad sí hay una demanda. Dice la Gemara, pero no me cuadra. Katán, midi meshashayitbe, beatranish, beimal tanat jereshotebe katán. Dice, no me cuadra. Si tú me dices que la demanda es de un niño chiquito, de huérfanos chiquitos, está escrito que ese argumento vale cero. Es como si fuese que no hay argumento, que no hay demanda. Y es más, está escrito en la Mishnah, en Masejet Shavuot, de que una persona, Reubén, no puede jurar por una demanda de niños chiquitos. No se puede jurar por una demanda de un sordomudo, de una persona que no tiene capacidad mental y de un niño chiquito tampoco. ¿Cómo puede ser que aquí estamos hablando en un caso Katán? Dice, no, Mai Katán, cuando dije niño chiquito, no me refiero chiquito en edad, no me refiero menor, Mai Katán Gadol, vea Mai Karile Katán, de Lekabemile de Avi Katánhu. Me refiero en verdad, cuando digo chiquito, me refiero a una persona grande, adulta. ¿Por qué le llamé chiquito? Porque ya que era una deuda con el papá, el difunto de ellos, el papá de ellos, ¿sí? También el grande es como si fuese niño chiquito. ¿Por qué? Porque el niño chiquito no sabe nada de las deudas del papá y también el grande no sabe las deudas del papá porque el papá falleció, el único que sabía era el papá. Entonces estamos hablando efectivamente de una persona grande, ¿sí? Una persona gadol y lo llaman chiquito. ¿Por qué? Porque respecto a temas de su padre es como un niño chiquito, que no sabe bien las cosas, que no sabe la información perfecta y con todos los detalles. Y aji, tanat atzmo, tanat ajerimhu. Dice la Nama, si tú me dices que efectivamente es una demanda a un niño grande, de una persona, de un huérfano grande, pero que es como si fuese chiquito, pero es de una persona adulta, o sea, no es una persona, aquí Rubén no está jurando por un argumento propio, sino está jurando por una demanda que le hizo una persona grande, ¿sí? O sea, ¿por qué la verdad está escrito que hay veces que la persona jura por un argumento propio sin que lo hagan, sin que lo demanden? Lo están demandando, tú me estás diciendo que el caso es que sí lo están demandando, entonces no es un argumento propio. Dice la Gemara, no. Aquí no nos referimos que es un argumento propio, sino nos referimos que es un argumento del otro lado, una demanda del otro lado, y ya que él está de acuerdo parcialmente, por eso es lo que jura. Entonces, cuando está escrito un argumento propio, se refiere que hay veces que una persona hace un juramento cuando otros demandan
Y él está de acuerdo parcialmente en eso. O sea, él argumenta parcialmente que está de acuerdo con eso. Y eso es lo que se refiere a la baraita. No que él hace un juramento por un argumento propio sin ninguna demanda, sino hace un juramento por una demanda que le hicieron y él argumenta parcial. Ahí es cuando hace juramento. Hay veces que hace juramento, ¿cuál es el caso que mencionamos? Dice la Gemara, no, tampoco me cuadra. Kuluta natanami, tanata genido tatzmonino. Es como tú me dices, hay veces que la persona jura por un argumento propio. Siempre es así. Siempre que demandan y una persona argumenta y está de acuerdo nada más parcialmente, Rubén, siempre hay juramento en este caso. ¿Qué me dice Rabbi Eliezer ben Yaakov? Hay veces que la persona jura por un argumento propio cuando el otro lo demanda y él argumenta parcialmente. No hay veces. Siempre la persona jura. ¿Qué significa hay veces? Por eso la Gemara se retracta y vuelve a lo que dijimos al principio. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. En verdad, la baraita que habla Rabbi Eliezer ben Yaakov y Jajamim están hablando en el caso que ¿qué? Como la explicación sencilla de Rab. Estamos hablando en un caso que hay una demanda, pero la demanda no la hace el huérfano grande. No hay huérfano grande, es un huérfano chiquito, como está escrito Catán. No huérfano grande y lo llamamos chiquito porque respecto a su papá es chiquito. No. Huérfano Catán, niño chiquito de verdad. Pero habíamos preguntado que un argumento, una demanda a un niño chiquito, un huérfano chiquito, de una persona chiquita, no es demanda. Entonces, ¿cómo puede ser que Rubén jure por esa demanda? Dice la Gemara, no. En este caso, la demanda sí tiene un poco de fuerza. ¿Por qué sí tiene fuerza? Porque no es una demanda de un niño chiquito sola que él la inventó, sino es una demanda que el niño chiquito la está haciendo, no obstante un niño chiquito, pero es una demanda que está demandando por algo de su padre grande. Sí, que ya murió. O sea, le está diciendo, mira, tú le debes, le dice el niño chiquito a Rubén, no está diciendo tú me debes a mí, tú le debías a mi papá. O sea, está diciendo una taná que viene por fuerza del papá. Y por lo tanto, aunque es un niño chiquito que está diciendo, sí tiene una demanda, sí tiene un poco de importancia esta demanda. Y ahorita sí vamos a explicar la discusión entre Rabbi Eliezer ben Yaakov y Jajamim. Ela, Bederrabaka miflegi. Dice la Gemara, de Amar Rabba, mi pnema ambra Torah, modem mitzat tanai shava, hazaka en adam meiz, panav bifne baal chovo, vehai bechule bai lemechperele, vehai de lo capre, mishun den adam meiz panav bifne baal chovo, ubekule bai de lo dile, vehai de lo dile, ishtamut o de kamishtamitle, savar adeavu lezizeo paranale, veamar hamana rami shevua ilave, ki heichi, de lo dile bekule. Rabbi Eliezer ben Yaakov savar lo shna bo velo shna bibno eno meiz veil kachla meshiva vedau ורבנן סברי בו udeno meiz אבל bibno meiz ומדלו meiz meshiv aveda hu. Dice la Gemara lo siguiente, como dijimos, repito, en verdad estamos hablando que si hay una demanda, algo de demanda tiene que haber. Algo de demanda tiene que haber para poder empezar esto, ¿sí? Porque si no es como si fuese meshiva aveda. Tiene que haber una demanda. Pero la demanda es de quién, como dijimos, de un niño chiquito. Pero el niño chiquito no tiene fuerza para hacer jurar a Reubén. Respondimos, ya que viene por fuerza el papá, sí puede ser que tiene una fuerza acá para hacer jurar a Reubén. Sí hay algo de fuerza en la demanda. Entonces, ¿en qué discute Rabbi Eliezer ben Yaakov y Jajamim? Que Rabbi Eliezer ben Yaakov dice que es como si fuese modé de Mixat y tiene que jurar. Y Jajamim dicen que es como si fuese Meshiva Vedá y no hay que jurar. Aunque hay una demanda de un niño chiquito, es como si fuese Meshiva Vedá y no decimos que hay que jurar, es como si fuese que está regresando un objeto que no hay que jurar. Dice la Gemara, ¿sabes cuál es la discusión entre ellos? Ellos discuten en la halajá que nos enseña Rabbá. Rabbá nos enseña lo siguiente. Dice Rabbá así, ¿por qué la Torah nos dice que una persona, ¿sí? Shimón viene y le dice a Reubén, me debes 200, y viene Reubén y le dice, no, yo estoy de acuerdo que te debo, pero no te debo 200, ya te pagué 100, solo te debo otros 100, no te debo 200. ¿Por qué decimos de que tiene que jurar Reubén? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos por qué decimos que tiene que jurar? Aparentemente deberíamos de decirle que él es como si fuese que está regresando, deberíamos decirle que no tiene que jurar, porque ahí está él podría haber dicho, no debo nada. Si el hecho que está diciendo, pagué 100 y solo debo 100, es como si fuese que está regresando un objeto. Él podría decir, no te debo nada. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Dice Rabbá, porque hay una hazaká, una suposición, que una persona que debe dinero, nunca le va a decir al acreedor, no te debo nada. No va a ser tan descarado de decirle no te debo. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, tú me dices que es como si fuese Meshiva Vedá, porque deberíamos decir que es como si fuese Meshiva Vedá, porque la persona, el deudor podría decir no te debo nada. O sea, no. La persona, el deudor nunca va a decir no te debo nada, no es tan descarado para decir no te debo nada. Por lo tanto, puede ser de que él en verdad quería
quería venir y denegar todo el monto, los 200 completos, pero no lo denegó completo, los 200, ¿por qué? Porque nadie es tan descarado de negarlo completo. Y por lo tanto dijo, ¿sabes qué? Ya te pagué 100 y solo te debo 100. Pero en verdad los 100 tampoco se lo pagó. ¿Sí? O sea, puede ser que esta persona, que habíamos preguntado, porque una persona que dice, viene Shimón, le dice a Rubén, me debes 200. Rubén le dice, no, yo te debía, pero ya te pagué 100, te debo nada más 100. ¿Por qué tienes que hacerlo jurar? Si te dice que te debo otros 100 es porque está colaborando. ¿Por qué lo tienes que hacer jurar? ¿Por qué no le crees? Si él de verdad quiere ser una mala persona, dice, no te debo nada. Entonces, ¿por qué hay que hacer jurar a Rubén? Dice la Guemará, porque tenemos una suposición que una persona no va a ser descarado y negar negar la deuda completa. No va a negar la deuda completa y por lo tanto puede ser que esta persona en verdad quería negarla completa, pero como no va a ser descarado, no la va a negar completa, sino va a decir, ya te pagué 100, te debo otros 100, ¿sí? Pero en verdad no le pagó nada. Por lo tanto, tiene que hacer un juramento que efectivamente sí lo pagó. Y por eso no decimos que es como si fuese Meshiva Bedá. ¿Tú quieres decir que es como si fuese Meshiva Bedá? Porque él podía negar todo completo. Di gracias que te está dando 100. Dice, no, puede ser que él quería negar todo completo, pero no lo pueden negar todo completo porque nadie es tan descarado. Y por lo tanto, puede ser que estás haciendo toda una jugada y decir, pagué 100 para deber nada más otros 100. Haz un juramento que pagaste 100. Por eso hay que hacerlo jurar. Porque puede ser que está haciendo todo a propósito para que le crean, porque él no es descarado de decir no te debo nada. Si es así, que tú sospechas de que la persona está mintiendo y va a robar y va a decir que pagué 100 y nada más te debo 100 cuando en verdad no pagó esos 100 y por eso tienes que hacerlo jurar, ¿qué te ayuda a hacerlo jurar? Va a jurar en vano. Si es un ladrón, va a jurar y va a mentir, no te preocupes. Dice, no, ¿sabe por qué lo va a jurar? Porque por otro lado, puede ser, ¿sí?, que la persona no es un ladrón. Puede ser que es un ladrón como dijimos antes, pero puede ser que la persona no es un ladrón y la persona en verdad quiere decir, cuando Shimón viene y le dice a Rubén, me debes 200, puede ser que la persona quiere venir y decir, te debo los 200 completos, pero no quiere decir te debo los 200 completos porque ahorita no tiene cómo pagarlos. Y por eso dice que, ¿qué? Te pagué 100 y nada más tienes 100 para pagar. Entonces por eso dice, te pagué 100 y todavía te debo otros 100. Y esos 100 se los paga ahorita y los otros 100 así te aplaza un poquito. Y después de un tiempo le dice, no, en verdad no te había pagado los otros 100. Entonces, esta persona es una persona que está mintiendo un poquito, pero no, es una persona correcta, que sí quiere pagar todo. Entonces, para esta persona venimos y decimos, ¿sabes qué? Haz un juramento, a ver si pagaste 100 o estás solo aplazando el tiempo. ¿Sí? Por eso decimos que la persona haga un juramento, por eso decimos que Rubén haga un juramento, cuando Shimón viene y dice, me debes 200, y Rubén viene y Rubén dice, mira, yo te pagué 100, solo te debo 100, que haga un juramento que efectivamente ya pagó 100, y así que haga un juramento y así no vamos a tener problema. Entonces, ¿por qué? Nuevamente, ¿por qué no es como si fuese Meshiva Bedá? ¿Por qué no decimos que es como si fuese Meshiva Bedá? Porque él podía decir, no te debo nada. ¿Por qué? Nadie tiene ese descaro para decir eso. Entonces, ¿por qué lo haces jurar? Sí, pues si le vas a creer, porque puede ser de que la persona en verdad es una persona que sí quiere pagar todo, pero no quiere asumir todo ahorita para que no le tengan la presión de cobrar todo ahorita. Por eso lo hacemos jurar. Así nos dice Rabba. Viene la Guemará y dice, aparentemente, podemos decir, no aparentemente, la discusión, dice la Guemará, que hay entre Perez de Ben Yaakov y Jajamim en la baraita que mencionamos, es si esta Hazaká, que en Adam Meis para Bifne Baljobok, una persona no es descarado para negar la deuda en frente de su acreedor, es únicamente en frente de la persona que le hizo el préstamo, del acreedor real, o también en frente de la persona, en frente del hijo del acreedor, y no en frente de la persona, y no en frente del acreedor original. Rabbi Eliezer ben Yaakov opina que la persona no va a ser descarada en negar un préstamo, ya sea en frente del acreedor real, el que le dio el préstamo, ya sea en frente del hijo. Y por lo tanto, no es como si fuese un Meshiva Bedá. ¿Por qué? Porque no va a ser descarado de negarlo ni en uno ni en otro, y por eso tiene que jurar en ambos casos, ya sea en el acreedor, en el papá y también en el hijo. Sin embargo, Jajamim opinan que sí es como Meshiva Bedá. ¿Sabes por qué? Porque la persona no es descarado de negar un préstamo en frente del acreedor original, del acreedor original del papá, pero de los hijos, que el papá no está, la persona sí es descarada de decir, no te debo nada. Y por lo tanto, esta persona cuando vienen y le dice Shimón, cuando los hijos de Shimón vienen y le dicen a Reubén, aunque son chiquitos, sí, le dicen, tú me debes 200, y Rubén viene y le dice, no te debo 200, nada más 100. Rubén podía haber dicho que no te debo nada, porque según Jajamim, la persona sí tiene el descaro de decirle, de negar una deuda a los hijos del prestamista. ¿Sí? Se podía haber dicho eso. Entonces el hecho que viene y te dice que por lo menos te debo 100, que ya recibí 100 y por lo menos te debo 100, eso es como si fuese que está un Meshiva Bedá. Di gracias que estoy diciendo eso, te podía negar todo completo. Eso es como si fuese que estoy regresando un objeto. De la misma manera que regresar un objeto no hay que jurar, según Jajamim aquí tampoco hay que jurar. Esa es la explicación que hay en la discusión entre Eliezer ben Yaakov y Jajamim.
Pero de todas formas vemos que según Rabbi Eliezer ben Yaakov, cuando el hijo del acreedor, a pesar que es chiquito, demanda al deudor, me debes 200, y el deudor está de acuerdo parcialmente, le dice, no, mira, 100 te debo, los otros 100 ya te los pagué. El hijo del acreedor, cuando hace esta demanda, causa de que el deudor tenga que jurar. Y obviamente, esto es cuando el hijo del acreedor está dando una demanda con certeza, está diciendo un argumento con certeza, me debes 200. Y eso causa, dice Rabbi Eliezer ben Yaakov, de que el deudor tenga que hacer un juramento parcial. Y no lo comparamos con una persona que meshiva vedá regular, con una persona que devuelve un objeto encontrado en un caso regular, que en ese caso no hay que jurar. En este caso sí hay que jurar. Entonces, según Rabbi Eliezer ben Yaakov, podemos entender ahorita la opinión de Rabbi Yitzhak. Habíamos preguntado que Rabbi Yitzhak dice que en el caso que el dueño del objeto, si en un caso de meshiva vedá se perdió un objeto y viene una persona lo encontró y se lo da al dueño del objeto, el dueño del objeto viene y dice, no era uno nada más, eran dos. Sí, y lo dice con certeza. ¿Cuál es el caso de certeza? Por ejemplo, cuando se perdió una cartera que estaba amarrada con la otra y encontró nada más una. No existe que encontró nada más una, estaban amarradas. ¿Cómo encontraste nada más una? No caminan las carteras. Se viene el dueño y le dice, ¿cómo puede ser que es una? Es dos. Y es certeza que es así porque estaban amarradas. Entonces, en este caso, de la misma manera que Rabbi Eliezer ben Yaakov dice que cuando los hijos del acreedor demandan con certeza, ¿sí?, con un argumento de certeza al deudor, causan al deudor que tengan que jurar, y no lo comparamos con un meshiva vedá regular, que no tiene que jurar, también aquí en este caso un meshiva vedá, una persona que encuentra un objeto y el dueño del objeto lo demanda con certeza que falta otro pedazo porque estaban amarrados, no existe que se perdió, no existe que nada más había uno y no dos, seguro que tiene que haber dos. También en este caso de meshiva vedá, que el dueño da un argumento y una demanda con certeza en contra de la persona que lo encontró, sí causa que la persona que encontró tenga que hacer un juramento si está de acuerdo parcialmente y no completamente. Así que habíamos preguntado contra Rabbi Yitzhak, ¿cómo Rabbi Yitzhak tú dices? También si el dueño tiene seguridad, se le perdió al dueño un objeto y viene una persona y le dice, mira, aquí está el objeto que se te perdió. Y viene el dueño y dice, no era uno, era dos. Y el dueño dice, tengo seguridad de que eran dos. Y tienen que haber dos porque están amarrados. No puede ser que se separaron. A diferencia de los toros que sí puede ser que se separaron. Los carteras no puede ser que se separaron. No existe. En este caso dice Rabbi Yitzhak, tiene que jurar. Preguntamos, pero en nuestra Mishnah está escrito que meshiva vedá, cuando una persona pierde un objeto, lo encuentra y lo devuelve, siempre está exento de jurar. No existe juramento. Dice la nuestra Mishnah. Pero Rabbi Eliezer ben Yaakov es un Taná que discute con nuestra Mishnah, como vamos a explicar, ¿sí? Que su opinión sale que discute con nuestra Mishnah. En el caso que el dueño del objeto perdido da un argumento con certeza, según Rabbi Eliezer ben Yaakov, eso va a causar que la persona que encontró va a tener que jurar. Entonces, Rabbi Yitzhak opina como Rabbi Eliezer ben Yaakov y no como nuestra Mishnah, y no hay ninguna pregunta en contra de Rabbi Yitzhak de la Mishnah. ¿Por qué? Toda la pregunta era, ¿cómo tú vas a ir en contra de la Mishnah? Respuesta, Rabbi Yitzhak dice, yo no voy en contra de la Mishnah, si yo voy a favor de otro Taná, y otro Taná tiene todo el derecho a ir en contra de la Mishnah. Y ese Taná es Rabbi Eliezer ben Yaakov, como explicamos. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.